a su programa, este programa que viene cargado de muchísima información. Es realmente para nosotros un gusto el poder saludarle, precisamente tal y como lo decía mi compañera Sandy Monroy. Hoy, en la noche, en vivo, completamente, 25 de mayo, estamos absolutamente listos. Sandy, tenemos 3 temas que son importantes como todos los días, ¿verdad? Bueno, entonces, si ustedes gustan, vamos con la nota de nuestro primer tema. ¿Qué le digo cuál es? Aumentan las extradiciones. Martinelli Linares, de 39 años, será extraditado hacia los Estados Unidos, según lo autorizó el Tribunal Quinto de Sentencia Penal. El hijo del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, es requerido por la Corte Este del Distrito de Nueva York por su presunta participación en los cargos de conspiración para cometer lavado de dinero implicado en una actividad ilegal específica, conspiración para cometer lavado de dinero y complicidad e instigación. En la resolución, el tribunal ordena el secuestro de los bienes incautados a Martinelli al momento de su captura. Sin embargo, la extradición se podría atrasar si la defensa de Martinelli Linares presenta recursos legales ante la inconformidad sobre cómo se autorizó la extradición, pues no se realizó audiencia y se notificó por escrito. Ahora, el tribunal debe notificar a la Corte Suprema de Justicia para que ésta notifique a Cancillería y se le informe a las autoridades de Estados Unidos para que se inicien con los trámites de extradición. Luis Enrique Martinelli Linares fue detenido junto a su hermano Ricardo Alberto el 6 de julio del 2020, cuando se disponían a abandonar Guatemala en un vuelo privado. En el caso de Ricardo Alberto, el Tribunal Tercero de Sentencia Penal aún no ha autorizado su extradición. Se trata de alias Julio, de 43 años de edad. Él se convierte en la persona capturada con fines de extradición por narcotráfico número 25 en lo que va del año. El hombre es requerido por Estados Unidos por los siguientes cargos. Esta es la persona número 25 que está siendo detenida por parte de la Policía Nacional Civil, pero persona número 25 con una orden de aprehensión con fines de extradición hacia los Estados Unidos porque se les indica de ser presunto responsable de llevar 5 kilogramos o más de alguna sustancia que contenga algún tipo de droga como heroína o cocaína hacia los Estados Unidos. Por eso hoy la Policía Nacional Civil ha capturado a Julio Aníbal Batres Otsoy, de 43 años, alias el Julio. La detención se dio en el kilómetro 143, ruta San Antonio-Suchitepeques, cuando agentes realizaban operativos de seguridad en carretera. Los uniformados le hicieron el alto a la hora capturado, quien conducía un pick-up. Al momento de identificarlo, se estableció que tenía una orden de captura con fines de extradición. Bueno, ahí lo tiene usted claro, un tema, Sandy y televidentes, que pasa por 2 aristas. La primera de ellas es un tema jurídico, definitivamente la extradición, no podemos negarlo, es un proceso, pero también es un tema político, porque aquí entran las relaciones precisamente que pueden haber en los convenios de derecho internacional público con distintas naciones. ¿Por qué? Porque no cualquier nación que nos pida a algún ciudadano nacional o extranjero en extradición lo podemos entregar por las garantías constitucionales que existen. Esto solo pasa con los países que Guatemala tiene vigente ese convenio de extradición. Estados Unidos, hay que decirlo, es uno de ellos. Y en el tema del combate al narcotráfico, pues ahora, como estamos viendo, hay un repunte, hay una situación que no nos debe llevar, Sandy, solo a analizar que están repuntando las solicitudes de Estados Unidos de ciudadanos guatemaltecos que quieren ellos en extradición. Esto significa algo, que está también aumentando la actividad delictiva de un delito transnacional llamado narcotráfico. Exactamente, Julio. Pero también, sobre todo, destacar entonces el trabajo operativo y de investigación que se hace también en Guatemala para lograr la ubicación y detención de estas personas, ¿no? Que tiene pues fines de extradición, especialmente por temas de narcotráfico, situaciones que se han registrado. Julio, ¿cuáles son esas garantías mínimas que se tiene o cuáles son esos requisitos también para el tema de la extradición entre Guatemala y Estados Unidos? Claro que sí, Sandy. Número 1, requisito
ahí sí que sine qua non, es decir, que un requisito que si no existe no se puede dar, que exista primero un instrumento de derecho público, un instrumento internacional. Un instrumento es un convenio, ¿no? Un tratado. En este caso estamos hablando del tratado de extradición directamente entre Guatemala y Estados Unidos. En estos casos, ¿existen ambas naciones? Sí, existe. Número 2. Que la solicitud venga formalmente del Estado que lo requiere, en este caso de Estados Unidos, y esa solicitud se hace a través de Cancillería. Y se hace no solo como Estado, es decir, aquí no es el Ejecutivo quien lo hace, sino que viene la orden directamente dictada de alguno de los distintos órganos jurisdiccionales, tribunales, para que nos entendamos todos, de cualquiera de los 50 estados estadounidenses y sus estados asociados. Puede venir de ahí la petición de un juez. Obviamente, por cuestiones de jurisdicción y competencia, ellos no tienen jurisdicción y competencia en Guatemala, pero como existe el tratado de extradición, entonces esto se pasa a través de Cancillería al sistema nacional, al sistema de justicia, y obviamente es aquí donde ya se activan otro tipo de alertas como la Interpol, donde se activa el quehacer de la Policía Nacional Civil para tratar de dar con este paradero. Se aprende, como lo vimos, se captura a la persona, y eso sí, para hacer la extradición lleva un proceso legal, es decir, un juez guatemalteco tiene que autorizarla, solo que hay otro requisito antes de ir a los datos, y el requisito es que este ciudadano guatemalteco o extranjero que va en extradición no tenga que solventar previo aquí en Guatemala un proceso legal penal, porque si no primero debe resolverse y al resolverse entonces ya se puede entregar en extradición. Básicamente eso es. Eso es muy importante, ¿no? Solventar primero la situación en el país donde fue la detención y después ya proceder entonces con otro juicio, con otro procedimiento legal en el país que lo está requiriendo y en el cual también se tiene entonces este convenio de extradición. Vamos a ampliar los datos. Julio, te quisiera molestar que por favor nos dieras información. Con mucho gusto, Sandy. Nuestra producción ya lo pone ahí en pantalla para usted. La extradición es el acto por el cual el Estado guatemalteco, para que vayamos recapitulando lo que ya estamos analizando, entrega a un individuo, a una persona, de acuerdo a un tratado internacional vigente, a un Estado que lo reclama con el objeto de someterlo a un proceso penal o para el cumplimiento de una sentencia. Extradición como tal, hay dos tipos, que también es bueno saberlo, ¿no? En el tema jurídico. La extradición activa, cuando el Estado guatemalteco requiere a otro la entrega de un individuo, y la extradición pasiva, que es este caso el que estamos viendo, cuando el Estado guatemalteco recibe la petición de otro país para que se le entregue a un fugitivo que se encuentra en territorio guatemalteco. Eso nos lleva, Sandy, a ver otro de los grandes requisitos que tiene que haber para la extradición. Estos sujetos que en extradición pasiva están siendo requeridos por Estados Unidos tuvieron que haber con sus acciones cometido o facilitado la comisión de un delito catalogado en Estados Unidos como delito federal, es decir, como un delito mayor, un delito que aplica para todos los estados asociados a esa nación. En este caso, el delito federal precisamente es el de narcotráfico, para que nos entendamos, ¿verdad? Exactamente, entonces por eso es que la mayoría de extradiciones que se tienen es por pasivas, este delito, sí. ¿No? Julio, llama la atención algo porque, por ejemplo, mencionábamos que primero se tiene que solventar, por ejemplo, si es detenida una persona donde hay una investigación en Guatemala y también hay un requerimiento de Estados Unidos, esta persona debe completar todo su proceso, todo el juicio por los señalamientos en Guatemala. Así es. Pero también llama la atención que se han dado algunos casos este año de personas, y voy a poner de ejemplo una especialmente, una persona que fue detenida en San Cristóbal, donde pues se le vinculaba al tema de narcotráfico. Pasó un tiempo entonces enfrentando este procedimiento y finalmente entonces lo dejan en libertad. A los meses ya viene entonces el requerimiento de Estados Unidos, lo capturan y está con fines de extradición. ¿Qué pasa en casos como estos, en donde en Guatemala pues no se les logra confirmar nada o comprobar nada y pues Estados Unidos tiene ya un expediente formulado en contra de ellos? Si el Estado guatemalteco tiene la voluntad de entregarlo en extradición, puede hacerlo. De hecho, ese caso es paradigmático, y hay otro paradigmático que, si tú me permites, porque es del contexto del día de hoy, me refiero que es un caso actual, el hecho de que se está pidiendo en extradición precisamente a uno de los hijos del expresidente Martinelli, panameño, que está detenido aquí en Guatemala, pero que está sometido a la justicia guatemalteca. ¿Qué es lo que pasa
pasa allí, yo estoy seguro que al final de cuentas va a suceder lo que se dio con un expresidente acá de Guatemala. Se le sigue el proceso, en ese proceso pues al final de cuentas fue un proceso express y rápido donde salió absuelto en este tema. ¿Para qué? Para fines de ser entregado en extradición a Estados Unidos. Y ahí vemos las imágenes precisamente de lo que estamos hablando en este momento. Este hijo del expresidente Martinelli está siendo requerido al día de hoy por un juzgado específico de Nueva York y va a ser seguramente entregado en extradición. Y el caso que tú mencionas, yo creo que se va a hacer lo más abreviado el proceso jurídico, legal y penal posible para también enviarlo a Estados Unidos en extradición. Eso al menos creo yo. Por supuesto que hay un derecho, hay una audiencia donde tú te puedes oponer o no a la extradición como imputado. Entonces eso también habrá que solventarlo, ¿verdad? Y esto va facilitando o no las cosas, porque por ejemplo, Sí. ¿qué pasa si pues existe una orden de extradición y la persona dice acepto ser investigada y enfrentar Inmediatamente juicio puede en darse la Estados Unidos? extradición. Pero ¿qué pasa cuando no quiero hacerlo? Es decir, ¿cómo juega este papel dentro del tratado o el convenio de extradición entre Guatemala y Estados Unidos? Al final de cuentas, aquí es donde entra la figura de una institución gran ausente, al menos temporalmente en Guatemala, que es la Procuraduría de los Derechos Humanos por el tema de presunción de inocencia, que recordemos que es un derecho humano. Pero, ¿qué es lo que pesa en este caso? Pesa el convenio internacional, en este caso lo que es el derecho internacional público en cuanto al tratado de extradición. Se le da la oportunidad en una audiencia que se oponga y cuáles son sus razones. Y si de verdad hay motivos fundamentados, que teme por su vida, que alguna razón que realmente de peso, puede el Estado de Guatemala negarse a la extradición, como cualquier otro Estado. Eso también puede pasar. Sin embargo, te digo ya por el tema de la costumbre en los temas de peticiones de extradición pasiva por parte de Estados Unidos, sobre todo a Guatemala, esto nunca se ha dado, siempre se ha concedido la extradición. Exactamente, a veces solo se utiliza como una estrategia, ¿no? Para poder dilatar Correcto, también dilatar. el procedimiento. Así es, así es. Julio, ¿te recuerdas el fantasma? Él se opuso, pero al final de cuentas lo extraditaron. Exactamente, ese es un buen ejemplo que has dado a conocer. Gracias. ¿Qué dice nuestra legislación sobre el tema de los tratados de extradición, Julio? Muy bien, veámoslos por favor. Nuestra producción de la medida siempre tan puntual en este tema para que usted lo vea en pantalla. El artículo 27 de la Constitución en su segundo y tercer párrafo lo define así: la extradición se rige por lo dispuesto en los tratados internacionales, el puro derecho internacional público. Por delitos políticos no se intentará la extradición de guatemaltecos, quienes en ningún caso serán entregados a gobierno extranjero, salvo lo dispuesto en tratados y convenciones con respecto a los delitos de lesa humanidad o contra el derecho internacional. Y en el Código Penal, Sandy, el artículo 8 reza: la extradición solo podrá intentarse u otorgarse por delitos comunes. Cuando se trate de extradición comprendida en tratados internacionales, solo podrá otorgarse si existe reciprocidad. ¿Existe reciprocidad con Estados Unidos? Sí, porque también Guatemala ha pedido ciudadanos que tiene Estados Unidos para la extradición y han sido concedidos. Estos son delitos que de alguna manera afectan, no a lesa humanidad, pero afectan realmente tanto la situación jurídico-legal de Guatemala como Estados Unidos. Sí, el narcotráfico, el tratado, el lavado de dinero y las asociaciones ilícitas que se derivan de todo este delito, más otros delitos conexos que se pueden cometer, como el tráfico de armas, la trata de personas, hasta los asesinatos y otras cosas más, son delitos que afectan realmente a toda la humanidad, donde sí aplica perfectamente el tratado de extradición. ¿Cuál va a ser? Y aquí adelantándome sin ser adivino ni nada, sino que simple y sencillamente viendo la historia de las extradiciones en Guatemala, ¿cuál va a ser el resultado final? Independientemente de la oposición que pueda haber y que es un derecho, van a ser entregados a Estados Unidos, sin lugar a dudas. Exactamente. Julio, ya para ir concluyendo, Estados Unidos es el país con el que mencionamos más el tema de las extradiciones, pero ¿qué otro país nos podrías también dar a conocer con los cuales se tiene también este convenio? Tenemos varios tratados de extradición, por ejemplo, tenemos con México, tenemos con con prácticamente todos los países centroamericanos, menos con Belice en sí, ¿verdad? Que siempre ha sido un poquito reacio en este tema. Tenemos con varios países sudamericanos y en Europa también tenemos estos tratados de reciprocidad en extradición con España, los tenemos con Italia y tenemos algunas otras naciones, inclusive de otros continentes, bueno, consideradas naciones, digamos, por nosotros, aunque no por Naciones Unidas, como Taiwán mismo, ¿verdad? Pero eso ya es un tratado muy propio fuera del derecho internacional público. Pero sí, hay alrededor de unos 30 o 40 países con los que tenemos derechos de extradición mutuos.
Muy bien, concluimos entonces esta situación. Así avanzan los procesos de extradición en el país. Se han logrado varias capturas de personas que tienen requerimiento entonces y cuentas pendientes con Estados Unidos. Claro que sí. Vamos a la pausa y vamos a ver cuál es esa lucha que se da dentro de los 3 países del Triángulo Norte por aquellas visas de trabajo no agrícolas en Estados Unidos. ¿Te parece? Todo esto después de la pausa. Ya volvemos. No cambie, recuerde que nosotros somos a la medida. Guatemala, El Salvador y Honduras comenzaron a disputarse las 6.000 visas H-2B que fueron designadas por el Departamento de Estado. Desde este 25 de mayo, las empresas estadounidenses que requieran trabajadores migrantes no agrícolas podrán requerirlo. En Guatemala, la cartera laboral se encargará del proceso de reclutamiento y preparar un listado de personas elegibles. El Ministerio de Trabajo no es quien tiene a cargo las visas ni la emisión de las visas, ni tampoco es que como guatemalteco yo pueda ir a la embajada y decir, mire, deme una visa para yo ir a buscar un trabajo a Estados Unidos de forma ordenada y regular. No, simplemente son empleadores en Estados Unidos que requieren determinado perfil ocupacional de trabajadores quienes se contactan o nosotros contactamos y nos dan un listado del perfil ocupacional que requieren. Quiero a alguien que maneje maquinaria, quiero a alguien que empaque, quiero a alguien que pueda sembrar fresas, por dar unos ejemplos. Nosotros, de la base de datos que tenemos y de las convocatorias focalizadas que en su momento se saquen, obtendremos las personas que mejor califiquen a ese perfil ocupacional. También hay que dar muy claro, nosotros podemos escoger los perfiles ocupacionales, pero a través de las entrevistas que se realizan de manera electrónica entre el empleador y el trabajador, es el empleador quien escoge ese listado que nosotros le preseleccionamos a qué persona se va a ir. Por el momento no se están aceptando nuevas solicitudes, pues se cuenta con 32.000 expedientes de personas que se acercaron previamente a llenar un formulario. Sin embargo, hay que estar al pendiente de nuevas convocatorias. No, actualmente la siguiente fase, como te lo decía, es al momento nosotros tenemos que tener un empleador que requiera un perfil, tengan por seguro que haremos una convocatoria especializada. Especializada me refiero que diremos cuáles son los requisitos esenciales que requiere el patrono para poder calificar. Y en esa convocatoria ahí diremos con quién se abocan, cómo se abocan, los requisitos esenciales, qué tienen que presentar, la papelería que tienen que tener para poder participar en el proceso. Y de nuevo, esa convocatoria únicamente y exclusivamente sale a través de nuestras redes sociales oficiales, no de nadie más, de ningún conocido, de ninguna red departamental, sino de nuestras redes sociales oficiales. En la región, Milena Mayorga, embajadora de El Salvador en Estados Unidos, señaló que su nación seguirá con los esfuerzos para conseguir esas visas. Por aparte, se instó a los guatemaltecos a no dejarse engañar por grupos que están ofreciendo este tipo de visas. Esta ya es una lucha realmente entre las naciones, Sandy, una lucha entre las naciones del Triángulo Norte, porque ya con ese tuit de la canciller salvadoreña, yo creo que es muy clara la intención de nuestro vecino país y tienen razón de hacerlo, ¿no? Ellos dicen que van a luchar por obtener la mayor cantidad posible de esas 6.000 visas de trabajo no agrícola. Pues Guatemala tiene que hacer exactamente lo mismo, luchar realmente porque o esto sea equitativo, 2.000 para cada país, o que simple y sencillamente, y aquí perdonen, pero aquí sí ya es interés nacional y primero Guatemala, que nosotros obtengamos el mayor beneficio posible. Ahora, la gente siempre pregunta, Sandy, porque seguramente a ti te preguntan en tus redes sociales, a mí también, mire, ¿qué hago para obtener esas visas? Nosotros analizamos la noticia, no es que somos los gestores ni sabemos de este tema, pero lo que sí queda claro, y a usted le tiene que quedar bien claro, es que hay un número oficial y es el 1511, es un número del Ministerio de Trabajo. Y lo otro que queda claro, que lo puede usted revisar en la página web del Ministerio de Trabajo o en todo caso en el último de las oportunidades que también pueda tener, pues apersonarse directamente al Ministerio de Trabajo a ver si llena ahí la solicitud y en todo caso si puede precalificar. Pero estamos literalmente en una batalla campal, llamándolo así, desde el campo diplomático por obtener esas visas. Ojalá nos vaya bien. Ojalá, y ojalá que las autoridades también se pongan las pilas para poder entonces obtener estas visas y que sea de forma pues equitativa, ¿no? Porque
Mira, es lo más justo. Creo que la relación diplomática que se pueda tener, también las gestiones que se puedan realizar, va a mostrar el interés de un país y también entonces se tomará en consideración para poder otorgar las visas de trabajo, porque también si no se ve mucho interés y alguien más sí está pues aplicándose, ahí vemos entonces la diferencia porque a unos se les da más que a otros, probablemente, ¿no? Porque sabemos que los tres países tienen necesidades por iguales, ¿no? Incluso, pues, unos con mayores porcentajes, incluso de migraciones, ¿no? Así es. El Salvador se está pronunciando a nivel de tweets. Pronunciémonos nosotros diplomáticamente, hagamos el trabajo que corresponde. Vamos con datos, por favor, con nuestra producción. Y es que, Sandy, la visa H2B es un permiso de no inmigrante para empleos temporales del área de servicios no agrícolas. Este tipo de permisos permiten a un trabajador permanecer hasta un año en territorio estadounidense, pero es posible obtener una extensión máxima todavía hasta los 3 años, no más de eso. Al contrario, las visas temporales H2A que han sido otorgadas en el pasado permiten viajar a Estados Unidos, pero para desempeñar labores agrícolas. Y ahora aquí tenemos una situación, es decir, yo creo que esta sí es una ayuda que nos sirve. ¿Por qué? Porque lo que hay que generar para eliminar violencia, lo que hay que generar para eliminar pobreza, para eliminar desnutrición, para eliminar migración ilegal, es trabajo. En este caso, está bien, estoy de acuerdo, no es trabajo que se va a generar aquí en Guatemala, pero es trabajo que, aunque sea de manera temporal por un año, va a tener la persona, el guatemalteco que pueda acceder a él, la oportunidad de tener hasta un mejor salario del que gana acá. ¿Por qué? Porque por poco que gane en una jornada de trabajo de 8 horas, devengando lo mínimo que pueden llegar a ser unos $8, va a tener unos 500 quetzales ganados en ese día, cosa que aquí en Guatemala ni siquiera existe la oportunidad laboral. Así que es ahora que necesitamos literalmente, valga la expresión, Sandy, pelear con toda la fuerza del Estado de Guatemala por obtener mínimo esas 2,000. Si se pueden 2,500, fabuloso, y si se puede 3,000 para que en los otros 2 países se dividan el resto, excelente, porque trabajo es lo que necesitamos. Totalmente, Julio. Son muchas las preguntas que se vienen en cuanto a ¿qué requisitos debo cumplir? ¿Aplico o no? Ya es una relación directa con el Ministerio de Trabajo que también le va a dar seguimiento a estos casos, pero hay algo muy importante que dar a conocer aquí es no se deje engañar. Eso es cierto. Han surgido ya personas y pueden seguir surgiendo que dicen, mira, yo le puedo ayudar a que le den su visa de trabajo, yo se la tramito, o pues hay que dar entonces para que usted sea favorecido. Hay diferentes formas en las cuales una persona puede ser engañada, pero este trámite únicamente se va a trabajar y se va a realizar entonces por medio de las autoridades. En este caso, el Ministerio de Trabajo, pueden estar entonces en mucha relación y contactándolos para cualquier dato y duda que ustedes tengan, para evitar entonces caer en manos de gente malintencionada. Exactamente. Y en el interior de la República, antes de que vengan los otros datos, nadie lo va a poder gestionar, así que no se deje engañar. Vamos con estos otros datos, ya están en pantalla. Sandy, es importante hacer notar que este incremento de visas es temporal, eso sí. Eso significa que no se aplicará la misma medida en los siguientes años. Actualmente son 6,000 las visas H2B, al menos ofrecidas para Guatemala, El Salvador y Honduras. Autoridades estadounidenses afirman que la decisión fue tomada tras determinar que las necesidades de las empresas estadounidenses no pueden satisfacerse con trabajadores de ese país. Aquí también hay que tener claro una cuestión. Por supuesto que para nosotros aquí en Guatemala la necesidad de trabajo es tanta que qué bueno que se den, pues digamos que mínimo esas 2,000 visas de trabajo. Pensemos así positivamente. Pero tampoco es que sea un gesto así tan humanitario y tan solidario. Es por la propia necesidad que tiene Estados Unidos. Trabajos no agrícolas como la construcción, la albañilería, la jardinería, el manejo de máquinas pesadas, son trabajos que ya no quieren hacer los estadounidenses, y es ahí donde aplica perfectamente el quehacer del buen trabajador guatemalteco. Y recordemos que también uno de los objetivos o de lo que se busca es que quienes aplican a este tipo de visas, también terminado el tiempo de vigencia, puedan regresar, ¿no? Eso que no se queden y que sea solo utilizado como una forma para pues llegar de manera pues fácil ya con los papeles y todo de Estados Unidos, porque también eso les puede repetir
en unos años. Totalmente. ¿Y sabes por qué es importante esto? Porque después, en otras temporadas, para los siguientes años, las mismas empresas con las que trabajaron pueden facilitar el trámite ante las autoridades estadounidenses, pues para en lugar de traer a gente que no conocen, a los que ya trabajaron y trabajaron bien. Entonces, no es una visa para llegar a vivir, no es una oportunidad de que me la dan y me quedo de forma ilegal, porque al final de cuentas el riesgo va a ser que va a ser deportado y ahí sí no va a tener ya ninguna posibilidad de por vida de que se le abra esa oportunidad de trabajo en Estados Unidos. Bueno, ahora lo que necesitamos es precisamente ese actuar de las autoridades a cargo, que en este caso particularmente es el Ministerio de Trabajo, y que logremos un consenso, un equilibrio con las otras dos naciones del Triángulo Norte, pero siempre tratando de sacar, en este caso, ahí sí un poquito egoístamente pensando en Guatemala, el mayor y mejor provecho para nuestro país. Tener ventaja en este caso, ¿no? Para poder dar oportunidades a los guatemaltecos, que hay mucha población que lo necesita y que este tipo de trabajos también, pues bueno, también se facilitan, hay experiencia, y recordemos que la experiencia es algo que se debe demostrar también para poder aplicar a una de estas visas de trabajo. Así es. Entonces, y que se apliquen criterios hasta lógicos. Si vamos por cantidad de habitantes, igual ya ganamos. Si vamos por otro tipo de criterios, pues no lo sé. Bueno, ¿te parece si vamos a la pausa? Solo le recordamos algo. ¿Quién es el único encargado? Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es el número de contacto? 1511. ¿Y dónde más puede obtener información? Con ninguna otra persona que si no es presentándose a ese Ministerio de Trabajo o en la página web del mismo. ¿Quedó claro? Espero que sí. Esperamos que sí. Vamos a hacer una pausa entonces en este momento. Regresamos en breve. Ordenan visitas en la cárcel de Cantel. ¿Qué piensa usted? Ya lo analizamos. Somos a la medida. Ordenan visitas en la cárcel de Cantel. A ver, quizás, Sandy, lo manejamos de una manera más adecuada en nuestra lengua tan rica que es el castellano. Más que ordenan, yo diría que lo que hacen es clasificarse, ¿verdad? Por sectores, cómo va a ser a partir de ahora, del hecho que vimos la semana pasada, la visita en la cárcel de Cantel. La primera pregunta que surge, bueno, primero, saludos a los privados de libertad de Cantel, que sé que nos miran, porque han mandado a decir varias situaciones, no necesariamente a veces tan positivas de lo que aquí analizamos, pero déjenme decirles que nosotros estamos analizando con la objetividad del caso, es decir, no podemos aplaudir un hecho como el que pasó la semana pasada, no podemos felicitar esa situación si hubo allí, por la razón que haya sido, hubo una masacre, ríos de sangre y una situación bastante terrible. Sí sé que muchas personas que están ahí privadas de libertad en Cantel están tratando de rehabilitarse y reinsertarse más bien por sus propios medios a través de las industrias que tienen allá adentro. Ahora, el hecho de volver a otorgar la visita pues puede tener también una lógica. La lógica es de retomar el control por una razón. La visita es sagrada para el privado de libertad. Y como es el privado de libertad el que tiene el control de las cárceles, si les quitas la visita, pues otra vez vas a volver a armar un motín, ¿verdad? Exactamente, eso es lo complicado, Julio. Por eso es de que es necesario también, pues aparte de esto, es uno de los beneficios que tienen o de los derechos, no, pero hacerlo ordenadamente y controladamente, porque sabemos también que a veces en las visitas hay situaciones que también se salen de control. Imagínate, a lo interno el control es débil, en el ingreso de visitas, pues bueno, se da otra situación también para que las autoridades pues pueden reforzar las medidas en este centro carcelario, porque después de lo ocurrido con esta masacre, yo no sé si se van a arriesgar a que ocurra algo similar o qué van a hacer. Eso es lo que queremos saber. ¿Cuáles son los cambios de las autoridades en los protocolos de seguridad? Por ejemplo, a ver, ya dijimos que la visita es sagrada para el privado de libertad y ahora va a haber un ordenamiento por sectores que en teoría va a permitir mejor control porque van a ser, digamos, menos visitas día con día, al menos en la teoría. ¿Cuáles van a ser entonces los protocolos de seguridad para revisar que efectivamente estas personas que ingresan van a estar seguras y que de alguna manera no en alguna visita por allí no se está entrando algo ilícito como un arma, no se está entrando algo ilícito, por ejemplo, como licor, como drogas o algunas otras cuestiones? Pero fuera del licor, de las drogas, que no está bien que estén allí, aparatos celulares, por ejemplo, pistolas, por ejemplo,
y cuestiones que sí pueden causar daños, cuchillos y todo eso. Porque lo que vimos en la masacre es que habían cuchillos, es que habían armas, es que había todo tipo de utensilios que uno dice, ¿y esto a qué horas entró? ¿Cómo entró? ¿Y por qué nadie hizo nada? A eso nos referimos. Y eso, señores, tanto del sistema penitenciario como privados de libertad de Cantel y de cualquier otra cárcel, eso realmente juega en beneficio primero de la seguridad de ustedes mismos y de la seguridad de su propia visita. Por eso los controles deben de ser rígidos. Totalmente, Julio, porque de esta manera entonces también se puede prevenir situaciones de violencia que se vayan registrando y también entonces evitar hasta cierto punto, reducir entonces la posibilidad de que se puedan pues seguir cometiendo actos ilícitos a lo interior de la cárcel, que para nadie es un secreto que desde ahí se orquestan pues distintos operativos, distintas acciones por medio de las estructuras que lideran en muchas ocasiones, ¿no? No, la verdad que así es, Sandy. Ahora, Cantel sí debe de hacerse el esfuerzo por recuperarla. ¿Por qué? Porque ¿se puede, Julio? Ay, Sandy, es que ese es el problema. El esfuerzo de recuperarlo no es solo hoy por hoy del sistema penitenciario. El esfuerzo de poder recuperarla y conlleva todo el actuar del sistema de justicia, es decir, hacer una revisión, pero por eso es que decimos, necesitamos que instituciones tan importantes del sector justicia como la defensa pública penal sean fortalecidas económicamente para tener más defensores públicos penales que puedan ver muchos de los casos de personas que tal vez ya cumplieron la condena y que hay una multa y que no pueden pagar esa multa, pero que pidan la absolución, el perdón de la multa, ¿verdad? Judicial, que eso puede darse. Pero también se necesita el hecho de que se implementen programas de rehabilitación y de reinserción. Ahí es donde tenemos que apuntar. Con lo que tenemos hoy, no se puede, difícilmente. Una sobrepoblación, un descontrol total y al final de cuentas tierra de nadie. Entonces es difícil en esas condiciones. O sea que también podemos estar hablando de una utopía por el momento. Mira, y fortalecer también el sistema penitenciario en cuanto a dinero, en cuanto a infraestructura, pero sobre todo también darle celeridad a los procesos, porque también, hablemos las cosas, a veces se tardan mucho tiempo para poder dar un informe en el cual sirve para ir entonces programando una audiencia para los beneficios penitenciarios. Entonces, si no empiezan por ahí, algo que deberían de hacer y que pueden hacer, pues bueno, ¿qué nos espera también? Así es, vamos con los datos y los datos están allí en pantalla para usted. Parece, Sandy, que la calma, al menos temporalmente, retornó al centro carcelario, la granja modelo de rehabilitación Cantel en Quetzaltenango. Incluso la visita ya se fue reanudada para algunos sectores. Las autoridades penitenciarias afirman que es necesario que los privados de libertad puedan seguir viendo a sus familiares con el objetivo de evitar todavía problemas mayores. Afirman también que análisis psicológicos han demostrado que el contacto con familiares evita que ocurran problemas más grandes dentro de la cárcel. Sí, estoy de acuerdo con esta situación, es decir, en esa fragilidad que se tiene de la mente humana al estar privada de libertad, al no tener opciones de educación, de rehabilitación, de reinserción, de no estar haciendo nada, entonces también la visita se vuelve, como te digo una vez más, sagrada para el privado de libertad. Pero ojo, que entonces allí necesitamos también otro tipo de protocolos por parte de las autoridades penitenciarias. Si sabemos que, por ejemplo, X sector, el sector 1, 3 y 5 van a tener visita el día de mañana, entonces tener, como la visita se hace generalmente en lugares específicos, porque hay otros derechos como la visita conyugal, tener a la guardia penitenciaria ahí para controlar. Pero ahí volvemos a la utopía, porque las granjas de rehabilitación, Sandy, no son sectores, sino que tú entras, pasas la parte administrativa y todos andan juntos como en una ciudad. Entonces, si metes a la guardia penitenciaria solo así, también se corren ciertos riesgos para la misma guardia y el personal administrativo. Difícil situación bajo los modelos y estándares que manejamos en las cárceles guatemaltecas. ¿Qué debilidad tiene pues esta cárcel, Julio? Porque sabemos que nuestro sistema carcelario también no es el mejor, que hay muchos puntos débiles en los cuales tú has indicado que hay incluso reos que pues no se escapan de las cárceles porque están bien ahí. Quieren. Exactamente. Y no les conviene estar fuera, Sandy. Imagínate. Pero entonces, hablando de este caso específico de Cantel, ¿qué debilidades ves tú en la infraestructura?
Bueno, Sandy, Cantel tiene una gran debilidad. Primero, en las imágenes que ahí están en pantalla, usted mira que ni siquiera tiene un acceso, pues bueno, mira, es un acceso de terracería, literalmente. Y eso, fíjate, eso le corresponde a la municipalidad de ese municipio de Cantel, el apoyo ahí. Yo creo que, mira el acceso, ¿ves ese portón? Sandy, si de verdad a alguien se le ocurriera hacer, digamos, un complot así enorme, llegar con unos 10, 20 carros y romper y traspasar esos portón, lo hacen, esa barricada la rompen. Entonces tenemos que apostarle a la seguridad, tenemos que apostarle a la inversión. Cantel es una cárcel vieja, una cárcel débil, una cárcel que además en la seguridad electrónica que se puede tener en la valla perimetral es demasiado débil también por el simple hecho que la luz ahí es muy inestable. Es una cárcel que está sobrepoblada, pero ¿cómo solucionamos y solventamos esto? Tenemos que volver a lo mismo, es decir, señoras y señores, a veces puede parecer aburrido. Control telemático, medidas sustitutivas, medidas alternativas para quienes están en prisión preventiva por delitos menores. ¿Cuáles? Un choque automovilístico donde hay lesionados, una situación de que no pagó pensión de alimentos, eso, ¿verdad? Y dejar ahí solamente a los privados de libertad de mediana y de alta seguridad. Claro. Pero como no pasa, no se da el primer paso, nunca se hace nada. Julio, sabemos entonces, pasaron unos días desde que esta cárcel fue noticia, la masacre que se registró, donde una vez más se demostró quién tiene el control en lo interno de este centro. ¿Qué pasa ahora? Porque muchos se preguntan, bueno, ya reanudaron las visitas, están ordenándolas, pero ¿y qué pasó con lo acontecido hace unos días? Es decir, ¿cuál es el seguimiento también? ¿Hay investigaciones? ¿Cuál es el seguimiento que autoridades le dan o qué se debe hacer? Bueno, veamos unos datos y vamos a ir respondiendo a esta pregunta, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasó? Por supuesto que sí. A ver, Sandy, en la masacre ocurrida en Cantel, Quetzaltenango la semana anterior, las investigaciones, por lo menos sabemos que siguen en curso y están obviamente a cargo del Ministerio Público, la Fiscalía Distrital de allá. Se afirma que los fiscales analizan los archivos y los videos del sistema penitenciario. Sin embargo, aún no se ha individualizado a las personas para poder sindicar a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque te digo algo, los videos y fotografías, perdón por lo que voy a decir, de mejor calidad y más claros de lo que sucedió, los grabaron los propios privados de libertad y tuvieron todavía aquella situación de compartirlos y se hicieron virales. ¿Por qué? Porque el sistema penitenciario, si de algo carece, es precisamente de la tecnología que necesitamos. Parte del control que se tiene que tener en las cárceles, fuera de una buena guardia penitenciaria, buen personal administrativo y buenas infraestructuras e instalaciones, son las medidas de seguridad electrónicas, ¿verdad? Y cámaras y videos de seguridad son fundamentales. Así que los mejores videos de la masacre, la prueba la tienen los privados de libertad mismos, pero no te la van a dar, obviamente. Y aparte de eso, pudimos visualizar en muchos de esos videos, ellos estaban cubiertos de su cara con playeras, con algunas otras cuestiones, que va a ser difícil la identificación. Pero te digo algo, una investigación obviamente como debe ser, seria y bien llevada y canalizada, va a dar con quiénes son los responsables. Porque la gente al final de cuentas lo dice, porque los que están allí saben quiénes fueron. Exactamente, y en las imágenes pues hay algunas personas que todavía entonces se lograron visualizar rostros, así que esperamos el seguimiento de esta investigación y los resultados también, porque no se puede quedar este caso sin ser sancionado. Así es. Bueno, ¿concluimos entonces? Concluimos, Sandy. Usted, por favor, no se mueva. Regresamos en instantes con la parte informativa de A la Medida. Ya estamos de vuelta acá en A la Medida para esta parte informativa. Tal y como lo manda la Constitución Política de la República de Guatemala, la Contraloría General de Cuentas presentó hoy al Congreso de la República el informe anual de auditorías y acciones contables por parte de ellos correspondiente al periodo fiscal 2020. Vea por favor la información. El informe anual del ejercicio fiscal 2020 de la Contraloría General de Cuentas resaltó la elaboración de 607 auditorías de desempeño, financieras y de cumplimiento en varias direcciones, la mayoría del sector de municipalidades y consejos de desarrollo. De estas auditorías resultaron 3.439 hallazgos y 3.377 sanciones económicas. Asimismo, 40 denuncias penales. En el caso de exámenes especiales de auditoría se realizaron 1.416, que dieron como resultado 2.561 hallazgos y 81 denuncias penales.
La Contraloría General de Cuentas está presentando al Congreso de la República el informe de auditoría de la liquidación de ingresos y egresos del Estado del ejercicio fiscal 2020. Para darles un ejemplo, en las auditorías especiales se triplicaron casi en el 2020 comparado con el 2018 y es primera vez también en la historia que se están realizando auditorías de desempeño. Estas auditorías de desempeño no generan sanciones, sino únicamente recomendaciones, pero por ejemplo se emitieron recomendaciones a la Universidad de San Carlos de Guatemala, al Ministerio de Cultura y Deportes y también al Ministerio de Ambiente. Tenemos nosotros un informe más detallado de estas 2023 auditorías que se realizaron. Se generaron 5.824 sanciones económicas. Además de esto, 55 formulaciones de cargos y 121 denuncias penales. Esto asciende a un monto de 1.143.694.302,33. El informe de auditorías a la liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado del ejercicio fiscal 2020 fue entregado al presidente del Congreso, Alan Rodríguez, y al presidente de la Comisión de Finanzas por la Contraloría General de Cuentas. Con todo gusto haremos llegar una copia de este informe a todos los honorables diputados para que puedan analizar dicho informe. Agradecer a usted, como desde el año pasado lo ha hecho, la entrega de una manera digital, moderna, en la que favorece el ambiente, como lo hacía ver el año pasado, la entrega de este informe y sobre todo cumpliendo con lo que establece nuestra Constitución. Gracias por el trabajo que realizan como Contraloría. Los exhortamos a que sigan adelante en ese trabajo de fiscalización en búsqueda de la transparencia. En total, la Contraloría General de Cuentas realizó 2.023 auditorías, emitió 5.824 sanciones económicas y 121 denuncias penales. Además, suspendió 4 eventos de adquisiciones públicas. Cámara de Industria indicó que el índice de actividad industrial en el país correspondiente a marzo tuvo una caída del 1%. En el estudio presentado, se destaca que si bien la movilidad se está normalizando, no logra superar los niveles por encima del 100% de febrero del año pasado, pero se contempla una mejora gracias a la recién aprobación de varias leyes. Hemos visto importantes indicadores de una leve recuperación que aún todavía falta y tiene mucho camino por recorrerse. Uno de ellos es el IMAE, que ha mostrado cifras positivas desde el año 2020. Sin embargo, tenemos que tener claro que no todos los sectores se están recuperando de la misma manera, hay sectores que todavía se ven afectados y de ahí lo importante es ser consistentes en el trabajo que vayamos a hacer. Confiamos que a medida de que la reactivación económica continúe su curso, los empleos seguirán recuperándose en beneficio de la sociedad guatemalteca, en beneficio de que mientras exista más empleo va a haber menos pobreza y si hay menos pobreza habrá menos motivos para tener incentivos de emigrar a otros países. Las previsiones para los próximos meses es que la economía seguirá recuperándose, condicionado al ritmo de vacunación y generación de condiciones que favorezcan el desempeño económico del país. ¿Sabe usted que el Instituto Nacional de Estadística, INE, se prepara para iniciar en agosto la denominada encuesta, en este caso de trabajo, nacional de trabajo o de empleo aquí en Guatemala? Vea la información. La meta de la encuesta nacional de empleo para este 2021 es alcanzar 5.900 hogares del país para conocer la variable e indicadores del mercado laboral en todas las áreas. Los datos que se recojan servirán para la creación de políticas públicas, entre otras. La encuesta nacional de empleo 2021 es una encuesta que espera recoger información de empleo de los hogares. Esto es muy importante porque esto es desde el punto de vista del que ofrece empleo, ¿verdad? Entonces, esta encuesta es a hogares. Esperamos nosotros tener un marco maestro de encuestar aproximadamente unos 5.900 hogares y del cual pues va a estar recogiendo información para que se pueda poner a disposición y poder tener temas para generar política pública con base en temas de empleo más concretamente. De acuerdo con la encuesta nacional de empleo e ingresos del 2019, la tasa de desempleo fue de 2%, de los cuales 55% fueron hombres y 45% mujeres.
En el caso de población económicamente activa se reflejó un 65% en hombres y 35% en mujeres. Y el viernes se resolverá si el abogado penalista Francisco García Gudiel queda en prisión preventiva o es liberado por medio de una medida sustitutiva. En el proceso penal, asesoría legal, el Ministerio Público acusó ante juez de mayor riesgo al abogado Francisco García Gudiel por realizar una simulación de servicios profesionales que no realizó por varios millones de quetzales. El 9 de abril de este año, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil reportaron la captura del profesional García Gudiel por asociación ilícita y lavado de dinero. También se reportó la detención del colombiano William Darío Molina Ruiz, alias El Pana, por lavado de dinero y otros activos. Según una investigación preliminar, los sindicados recibieron varios millones de quetzales de José Guillermo Samayoa Soria, quien en el 2017 fue investigado en el caso Construcción y Corrupción. A criterio de la Fiscalía, el procesado Samayoa Soria trasladó el efectivo para evitar embargos o procesos de extinción de dominio. El representante del Ministerio Público pidió que los procesados William Ruiz y Francisco García queden en prisión preventiva. Existe el peligro que escapen de la justicia o perjudiquen el trabajo de la Fiscalía. Los abogados defensores solicitaron que sus patrocinados sean beneficiados con arresto domiciliario, asegurando que no escaparán del país, pues ellos son los más interesados en resolver su situación legal. Este viernes 28 de mayo, la juez del caso analizará y resolverá si los procesados quedan en prisión preventiva o son beneficiados con arrestos domiciliarios. Y ahora pasamos a este vistazo internacional y al mundo. ¿Sabe usted que el estado de Texas en Estados Unidos ha reabierto y reavivó también el tema sobre la discusión de la temporalidad en que se puede aplicar el aborto, que allá sí está permitido? De hecho, ha hecho una normativa que restringe ese tiempo y que va a entrar en vigencia en este verano. Como nos informa Arnaldo Rojas de La Voz de América, esto va a ser ya un tema que decidirá la Corte Suprema de ese país. Véalo, por favor. Con la nueva ley que prohíbe el aborto tan pronto como a las 6 semanas de gestación, Texas se alinea con más de una docena de estados conservadores que en el pasado reciente han establecido restricciones similares. Le va a quitar la opción a las personas simplemente tomar una decisión sobre el aborto, porque muchas veces el aborto ya será ilegal para el tiempo que se den cuenta que están embarazadas. En última instancia, queremos ver todos los abortos prohibidos en nuestro estado y todos los niños no nacidos protegidos desde el momento de la concepción. Pero esta es una gran victoria para todas las vidas que van a ser salvadas. El estatuto inhibe a funcionarios estatales para hacer cumplir la prohibición y en cambio deja la aplicación de la ley en manos de los ciudadanos privados que pueden demandar judicialmente a los médicos o cualquier persona que ayude a una mujer a terminar con su embarazo. Es una forma engañosa de tratar de asegurarse de que esta ley se mantenga vigente, 1, y 2, es un intento de arruinar financieramente a los proveedores porque serán financieramente responsables de estas demandas de acoso que pudieran venir de cualquier parte. Prohibiciones similares han sido detenidas por las cortes en el pasado, favoreciendo a mujeres y grupos que abogan por el derecho a abortar. Pero el Tribunal Supremo, ahora con una mayoría de jueces conservadores, evaluará en otoño una ley de Mississippi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo. Algunos temen que el fallo sea a favor del estatuto. Las personas más pobres que tienen menos recursos son los que tienen que lidiar con las barreras al acceso que imponen esas leyes. Arnaldo Rojas, Voz de América. Finalizamos entonces este programa. Lo invitamos mañana en punto de las 9 de la noche en A la Medida. Que descanse. Chao, muchas gracias.